9:03. Atención, la movilidad en la capital sufrió un fuerte revés. La mañana de este lunes, la empresa pública metropolitana del Metro de Quito suspendió totalmente su operación comercial. Así es, esto debido a un incidente técnico detectado en el sistema. Por eso, si usted nos está escuchando a esta hora, 7:03 de la mañana, no vaya a las estaciones porque no va a poder subirse y no podrá trasladarse a su lugar de trabajo, escuela o colegio. Por eso le solicitamos o le sugerimos, mejor dicho, que utilice otro tipo de sistema de transporte urbano porque en estos momentos no funciona el Metro de Quito. Así es, como el Trolebús y la Ecovía, que se encuentran brindando su servicio con normalidad. Ante esta emergencia se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, procediendo a la evacuación de los usuarios en todas las estaciones para así precautelar su integridad. El cierre temporal ha generado, por supuesto, a esta hora, inicio de semana, imagínense ustedes, una gran congestión y en otros sistemas de transporte superficial. Imagínense el caos que puede existir a esta hora. Ya hay equipos especializados del metro que están trabajando en la solución de esta falla. Las autoridades le instan a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales, pero también mediante nosotros, los medios de comunicación, para poder informar cuándo va a ser la hora de reapertura. Mientras tanto, repetimos, se solicitan tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos. Una vez más, la noticia con la que iniciamos la semana: no acuda a las estaciones del metro porque no le van a dejar entrar y por consecuente no podrá utilizar este sistema de transporte para movilizarse por la capital. Hay que usar o los buses urbanos, taxis, trole o ecovía. Son las únicas opciones. Si usted tenía pensado utilizar el metro, pues tiene que cambiar. Me contaba un amigo, María Mercedes, nuestro querido amigo Giovanni Murillo, que él viene siempre en el metro desde la estación de Quitumbe. Estuvo esperando aproximadamente 20 minutos hasta que lo sacaron a todos y les tocó buscar ecovía, algunos también pedir taxis o ver de qué manera podían venir hacia el norte de la ciudad, porque fue un problema que sorprendió a todos, nadie se lo esperaba y de pronto les dijeron: ¿saben qué? El metro no funciona más. Afuera todos. Así es, todavía no se ha informado exactamente cuál es la falla y en qué lugar del metro está esta falla que ha afectado a todo el sistema de transporte público subterráneo, pero lo que sí es cierto es que todas las estaciones están cerradas para que lo tome en cuenta y puede buscar entonces transportes alternos. Lamentable iniciar esta semana con esta problemática que va a caotizar sin duda alguna y todos pues lamentablemente tendrán algún retraso a sus lugares de destino. Totalmente, también para que lo sepan los dueños de las empresas, de los emprendimientos. De pronto hoy llegan los empleados un poco más tarde. Claro. Es por algo de fuerza mayor, también para tomarlo muy en cuenta. Mientras tanto, por cierto, dice la empresa operadora, la que maneja los trenes: nosotros no tenemos nada que ver, no es culpa nuestra, es algo del sistema. No tiene que ver con nada de los trenes, dicen ellos. Bien, vamos con lo que ocurre en la vía Loax-Santo Domingo, que se encuentra también cerrada en su totalidad. Mucha atención, debido a un socavón que ha aparecido en el kilómetro 87, esto es en el sector del peaje de Ayuriquín. Así es, la policía está en ese punto, mantiene el control de la zona y coordina también los desvíos con otras entidades. Vean ustedes el aguacero que provocó este socavón y cómo es un cráter completamente. Así que, pues, como lo está viendo, evite circular por ese tramo, tome también rutas alternas y manténgase informado por las cuentas oficiales. Tremenda lluvia el fin de semana también. Llovió, ¿no? Muy duro, sí. Llovió muy duro y esas son las consecuencias también de lo que tenemos. Vamos con más información de eventos naturales, pero esta vez nos trasladamos al Japón porque hay alerta máxima en el norte de esa nación asiática por un potente terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter que sacudió a esa región durante este lunes. Eso sí, activando de inmediato entonces todas las alarmas ante el riesgo de un tsunami, que es la preocupación. Este fenómeno con olas de hasta 3 metros. La Agencia Meteorológica de Japón ha instado a la población en zonas costeras a evacuar hacia terrenos elevados de forma inmediata por cualquier problema. Mientras el país nipón revive ese fantasma de Fukushima, recordemos. Sí, claro que sí. Ahora, las autoridades ecuatorianas ya se pronunciaron y mediante el Instituto Oceanográfico de la Armada, escúchese bien por si acaso, se descarta cualquier amenaza de tsunami en costas continentales o insulares, es decir, ni en nuestras playas de todo el territorio continental,
ni en Galápagos hay peligro o hay alerta de tsunami. Se lo ha descartado. Si bien es cierto, sabemos que cuando en Asia y en los países que están en el Pacífico y en este también cinturón de fuego tienen sismos, en algunas ocasiones hay la posibilidad de que haya maremotos. En este caso particular, el terremoto de 7.4 en Japón no ha provocado tsunamis que puedan llegar a nuestro país. No se reportan en Japón daños estructurales graves ni víctimas, pero el operativo de emergencia pues continúa en desarrollo bajo estricta vigilancia sísmica como resultado de este terremoto de magnitud 7,4 grados. Mira cómo se observa el movimiento tan fuerte. Por cierto, información también de último minuto, dicen las autoridades japonesas a los habitantes de esa zona, aquí sí va a venir el tsunami. Es decir, en Ecuador no, pero allá hay una gran posibilidad de que sí venga una ola gigantesca y por eso le piden a los habitantes busquen zonas altas, terrazas de casas o edificios, trate de estar alejado del mar porque parecería que en Japón sí se viene un tsunami. O por lo menos unas olas muy grandes que tal vez no clasifiquen, pero mejor resguardarse también, ¿no? Y ya hubo, ¿no? En esa zona de Asia sí, han existido tsunamis devastadores, esperemos que en este caso no. Lo que sí es que a mí en lo personal me hace recuerdo ver estas imágenes con lo que hace pocos días nosotros recordábamos que fue también el terremoto aquí en nuestro país. Fue 7,8, ¿no? Más Fue 7,8 y acá 7,4, así que bueno. Mira las grietas. En el cinturón de fuego y esto es algo que pues ocurre cada cierto tiempo, lamentablemente. Sí, habrá que esperar a que pasen las horas para conocer si hay víctimas fatales y el número total de heridos. Mira esa estructura. Eso fue en pleno partido de béisbol en un ¡Qué estadio. locura! Mira los autos cómo se mueven, Sí. estos son vehículos pesados y parecía que son carritos de juguete. Y las casas también, estas que son del estilo antiguo, el estilo clásico, tradicional japonés, de madera muchas de ellas, y las tejas empiezan a caer. Eso es lo que muestra pues la fuerza de este movimiento telúrico también que hace ver a todas las estructuras como que si fueran juguetes, ¿no? De un lado hacia el otro. También miren las conexiones y las personas pues que algunas de ellas se han caído, otras se lanzan al piso también como una medida de precautelar su integridad. Pero lo que sí es cierto es que lo sintieron en una superficie bastante grande. Y en pleno parlamento, cuando estaban las autoridades de las ciudades del norte del Japón también reunidas sesionando, y empezó a moverse la tierra y empezó el miedo y el temor. Y también en oficinas, las computadoras caídas, las impresoras, las luces también que empezaban a desplomarse. Y además, algo que asusta mucho, cuando las ventanas empiezan a romperse. Claro. El sonido también, la fuerza de todo esto que se rompen, pues también pues asustan muchísimo a las personas. Ojalá que pues no pase a mayores luego de este terremoto de magnitud 7,4 y que no exista un tsunami en Japón. Bueno, vamos con más información, vamos otra vez con noticias locales, y es que 2 militares en servicio activo fallecieron en un accidente de tránsito en la vía Pifo-Papayacta en el sector de Paluguillo. Este es un comunicado oficial que estamos viendo emitido por el Ejército. Se conoció la noticia de estos decesos. El cabo segundo Henry Anaucho Guala y el soldado Sandro Paredes Quevedo. El reporte de este siniestro llegó al EQ 911 cerca de la Sesco 27. Así es, el personal de respuesta y de socorro llegó al sitio para atender la emergencia. Luego se coordinaron acciones con la empresa eléctrica para reponer unos postes de alumbrado del sector que quedaron destrozados. Es decir, se presume que este vehículo se impactó también entonces con los postes, les dejó sin luz a los moradores de ese sector, pero además se volcó, como vemos en pantalla, y cobró la vida de los 2 pasajeros. Bueno, las autoridades tendrán que pronunciarse, tendrán que realizar la investigación para saber exactamente lo que ocurrió con este accidente de tránsito que deja lamentablemente 2 militares fallecidos. Y seguimos con siniestros viales que siguen cobrando la vida de personas y que esto de verdad que es cada vez más preocupante. En este caso, 2 personas perdieron su vida y además hay 15 heridos tras un siniestro de tránsito en la ruta Esmeraldas-Guayaquil. Otra vez, involucrado un bus de pasajeros. Ciudadanos, en medio de este bus de transporte interprovincial que colisionó de una manera frontal con una motocicleta en la que viajaban 2 ciudadanos. Para evitar el impacto, el conductor de la unidad habría realizado una maniobra que provocó que el bus termine en una zanja, de cerca de 5 metros de profundidad.
Los heridos incluyen al conductor del bus, quienes fueron trasladados a casas de salud cercanas al lugar de los hechos para ser atendidos. Según decían algunos testigos, entonces no es culpa del bus en este caso, sino que él trató de no atropellar a la moto, pero se fue contra la zanja y por eso vean ustedes cómo termina la maleza en el interior de este vehículo pesado. La moto también quedó prácticamente destruida. Vemos la mitad de la moto nada más, María Mercedes. Y sí llegaron evidentemente los equipos de emergencia para llevarse a la quincena de heridos, y los fallecidos también podrían haber sido los de la moto. Así es. Bueno, y vamos ahora con otro siniestro de tránsito que deja una persona fallecida y 17 heridos en un accidente de tránsito múltiple, en esta ocasión entre 2 camionetas y un bus registrado en la vía Baltra, en la isla Santa Cruz, en las Galápagos. Así es, allá también se producen eventos similares a los de aquí en el continente. Y los equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a esta emergencia, valga la redundancia, trasladar a los afectados a las casas de salud, pero se confirmó, según la Policía Nacional, que hay una persona fallecida mientras se investigan las causas de este accidente, donde el vehículo entonces se impactó frontalmente contra el bus, fue un choque directo y lo que provocó es una especie de acordeón en la camioneta. El bus también quedó seriamente afectado y hay otra camioneta blanca también con algunos daños en su parte frontal, pero lateral, en el lado izquierdo. Esto ocurrió en la isla de Santa Cruz, la más poblada, la que tiene mayor actividad, y nos sorprendió también porque normalmente no tenemos noticias de accidentes de tránsito en Galápagos, claro. Pero en este caso pues había que reportar porque ha dejado un fallecido en este siniestro de tránsito, lamentablemente. Y 2 sujetos fueron detenidos en las provincias de Esmeraldas y también en Santo Domingo de los Áchilas, presuntamente implicados en el asesinato de un servidor policial en servicio pasivo en el marco de una operación Fénix 184. Vamos a ver las imágenes de este reportaje que les hemos preparado sobre las acciones del bloque de seguridad. Cuatro sujetos, quienes se identifican como parte del grupo de delincuencia organizada Tiguerones, fueron detenidos. Los sujetos serán investigados, entre otros delitos, por asesinato. Logrando la aprehensión de 4 ciudadanos. Estos 4 ciudadanos estarían implicados en la muerte del servidor policial en servicio pasivo. La operación Fénix 184 se desarrolló en el sector 30 de junio en Santo Domingo de los Áchilas y en el barrio 26 de junio en Esmeraldas. Entre los detenidos están alias Yito, de 32 años de edad. Llévelo nomás, mi comando, llévelo. Que existe dentro de los 4 detenidos un ciudadano de nombres Fernando P., de 32 años de edad, quien es un individuo de interés penal relevante. Los uniformados encontraron como indicios teléfonos celulares, equipos de videovigilancia, además de vehículos reportados como robados. Tenemos la recuperación de un vehículo que se encontraba con reporte de robo, posiblemente vehículo de propiedad del servidor policial, un vehículo recuperado en el que circulaban estos individuos. Las autoridades enfatizaron que continuarán con operativos en todo el territorio. Sofía Vintimilla, Noticias 7. ¿Listo? 7 de la mañana, 17 minutos. Ahora vamos con nuestra entrega especial periodística del terremoto 16 de abril, 1858, más allá del tiempo, y fue una recopilación de varios datos, escenas y testimonios, Lautaro. Así es, durante la semana pasada hicimos no una conmemoración, porque conmemoración significa cuando uno recuerda algo positivo. Bueno, en este caso el terremoto es muy doloroso, sin embargo, como bien lo dices, María Mercedes, pudimos conversar sobre todo con los sobrevivientes, con personas que directamente estuvieron en el sismo. Algunos perdieron sus familiares, otros sus casas, pero nos cuentan cómo se han recuperado. Y gracias a la producción por permitirnos poner hoy la última entrega, porque tiene un mensaje muy importante al final, María Mercedes, que creo que nos puede servir a todos en cualquier episodio que tengamos de nuestra vida. Así que, ¿qué te parece? Y te invito a ti y a los amigos televidentes a conocer Pedernales, la ciudad del epicentro del terremoto del 16 de abril del 2016. No se lo pierda.
Raya Molina tiene 29 años de edad. A los 19 perdió a casi toda su familia, incluido su hijo pequeño. 7 Molinas están lastimosamente en el memorial. ¿Familiares directos? Sí, familiares directos son. Sus nombres están enmarcados perpetuamente junto al resto de víctimas del sismo en un muro de grafito en medio de la playa de Pedernales. Es el homenaje a los que el terremoto se llevó por siempre ese 16 de abril del 2016. Y todo comenzó aquí, en la ciudad del epicentro. En una yo pensé que era el fin del mundo, la verdad. Yo dije, ya Dios ya vino y nosotros nos hemos quedado. Venga, venga, venga. Y vimos como todo se nublaba y nos quedamos ciegos por varios segundos. No veíamos nada. Nosotros nos pusimos de pie ahí y yo les dije, es una película de terror. Una pesadilla total. Todos los edificios en el suelo. Pedernales tenía más de 20 edificios. Todos los edificios caídos, calles cerradas donde se habían caído edificios. Mis sobrinas estaban en el Hotel Pedernales así destrozado. Pedernales lleva su nombre por pedernal, una piedra oriunda de la zona. También sus costas fueron visitadas en 1736 por la misión geodésica que descubrió el paralelo cero en nuestro país y que luego nos daría el nombre del Ecuador. Es una población de casi 30.000 habitantes donde una década atrás había una veintena de edificios. Hoy ya casi no se ven. Aquí era el lugar donde se hacían muchas presentaciones artísticas, culturales, deportivas y era prácticamente donde nos encontrábamos como hermanos pedernalinos. Ese día sábado recuerdo que no había en sí una programación, pero era como una tradición venir, sentarnos, conversar, encontrarnos, salir al gabinete, salir a comprar algo. Aquí estaba prácticamente toda la plaza hotelera también, porque muchas veces nos tocaba servir de guías turísticos y decirle, bueno, te puedes hospedar en este hotel, en esta pensión. Las construcciones en Pedernales, más que irse de lado, se desmoronaron de fondo, ¿no? Fue una cosa impresionante, porque fue una franja que cruzó y nos sentó a todos. En esta calle hoy adoquinada, hace 10 años exactamente, había una grieta enorme. Lo que sucede es que bajo mis pies se registró el epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016. Tuvo 20 kilómetros de profundidad, una fuerza de 7.8 grados en la escala de Richter y está ubicado a 2 cuadras del malecón de Pedernales. En este punto en específico surgió el mayor desastre de la historia moderna del Ecuador, que cobró la vida de 668 personas, según cifras oficiales. En esta playa ubicada a pocos metros del epicentro hay literal un salvavidas. Luis ya la salvaba desde antes del sismo y ese 16A tuvo que salvar a 2, la suya y la de su madre, porque el edificio en el que vivía con su familia se fue abajo. Comenzó a temblar. Como todo comenzó a temblar, mi mami se fue hacia un lado de la cocina y yo me balanceé hacia ella y como gateando llegamos al lugar seguro. Y yo le dije, mami, si yo te he ofendido alguna vez, te he fallado, la verdad yo quiero que me perdones y si Dios quiere que sus deseos de llevarnos, perdóname.
Me vengo y me tiro encima de mi mami. En eso sentí que nos elevamos, como una ola. Y se levantó una nube de polvo. Yo buscaba la puerta, sin darme cuenta que ya no tenía paredes. Buscaba la escalera, sin saber que las dos plantas primeras se habían hecho sándwiches, que nosotros habíamos quedado en la tercera planta de sobrevivientes. Saco la cabeza y veo a mis dos vecinos que vivían al lado del edificio, que un vecino tenía la pared en la espalda y solamente se le veía la cabeza. Y en eso yo salgo y la única manera de yo bajar era tener que aplastar al vecino, porque no podía irme por otro lugar. En eso yo lo veo que él sangraba por los oídos y todo. Y mi mamá, cuando lo ve, mi mamá me dice, mijo, el vecino. Le digo, sí, mami, el vecino ya está muerto, nosotros estamos vivos, tenemos que ir. Que yo, mi mamá, la cogí en los brazos. Mi mamá, yo me bajé más o menos así, la cogí y yo caminé por los escombros y la pude lanzar hacia donde estaba mi papá para que la coja. El terremoto le enseñó a los manavitas a tomar decisiones duras, pero también a curtirse la piel. En el estadio empezaron a habilitar un lugar, por decirlo, un espacio para poder colocar todos los cadáveres que iban apareciendo. Y era muy terrible porque era golpe tras golpe escuchar a las personas que llegaban y decía, ayúdame a buscar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo entre los muertos, ¿no? Algunos sí estaban enteritos, otros no. Yo trabajaba en ese tiempo en el área de gestión de riesgo y a mí me tocaba muchas veces dar las firmas para los ataúdes. Y que una madre me llegaba y me decía, Luchito, ayúdame para el ataúd de mi hijo. A mí se me hacía un nudo en la garganta. Tantas personas, yo nunca en mi vida había visto tantos muertos, fallecidos, que se los llevó al estadio y era como en caravana, en filas así. Y uno muchas veces lo llevaban y tú lo conoces a él. Y, sí, la mamá, ¿qué será de la mamá? También falleció. ¿Qué va de esto también va? Sí, todo eso es adelante. ¿Esto de acá? Adelante, abre adelante. Claro que el 16 de abril no solo fueron desgracias, porque también hubo empatía, solidaridad, héroes. Y ayuda entre todos, incluso de parte de los que lo habían perdido todo, en lo material. Y como Brian, en lo familiar. Al tercer día, en realidad, ya también me puse a disposición. Y me puse a ayudarla también a mi pueblo. ¿Sí? Con todo el dolor encima que yo tenía, pues, ayudar, a repartir comida, a repartir pañales, nos pusimos a disposición a recoger la basura porque no había quien conduciera los carros. Más claro, la gente, la mayoría se fue y dejó todo botado. Entonces, los que nos quedamos, y bueno, nuestro cuerpo humano del socorrista estuvimos ahí, siempre predispuestos para ayudar. 10 años después, Manabí no se ve igual. El Ecuador y el mundo también cambiaron. Pero un episodio tan triste deja lecciones que al inicio costará observar por las heridas abiertas, pero el tiempo siempre las cura. Sin embargo, luego de oír los relatos de aquellos supervivientes de Manabí, hay una conclusión en la que todos coinciden. No vamos a vivir con el recuerdo, hay que darle para adelante. Hay que seguir para adelante y ni para atrás ni para coger impulso. En esta vida hay dos tipos de personas, unos que se ponen a llorar y otros que empiezan a hacer pañuelos para venderle a los que lloran. Hoy en día Manta o los matenses quieren trabajar. Dios me dio otra oportunidad de seguir viviendo y tengo que aprovecharla. Hasta donde me diga vámonos y me voy. Agradecer al país entero, la verdad, a todos nuestros hermanos ecuatorianos por abrazarnos y ayudarnos.
Ese 16 de abril el mundo se nos movió como nunca, pero la vida siempre seguirá.